Bienvenidos a Inbound Flow, el lugar donde fluyen las ideas sobre marketing, ventas y tecnología. En este su sexto capítulo nos vamos a enfocar en un tema o en un pilar de estrategias de marketing B2B, el lead nurturing. Y hoy, como siempre, y de regreso a estas canchas, mi estimado George, nos habías abandonado. ¿Qué onda, Jules? Pero ya estamos de regreso. Y con un tema que te apasiona además. Que me encanta, el nurturing. El nurturing. Y además yo siempre que tengo un problema con alguna estrategia de nurturing, ¿a quién acudo? A George. Decíamos, ¿quién va a grabar este capítulo? No, ese capítulo es de George. Entonces, bienvenido, gracias. Yo creo que nos vas a educar con un tema interesante sobre el tema de nurturing. ¿Qué es el lead nurturing? ¿Cómo se come? ¿Cómo se juega con el lead nurturing? ¿Exactamente qué es? Exactamente, es el proceso justamente en el cual nosotros, a una base de datos, que eso es algo importante, el lead nurturing es a partir de ya contactos que tengo. ¿Cómo realmente voy teniendo mayor información de ellos? Y información que no solamente es de primera mano, o sea, no solamente es la información que me pueden dejar en un formulario, sino también las interacciones, lo que ellos leen, o sea, creo que justamente es parte del cambio del nuevo nurturing, pero hoy, ¿cómo voy teniendo información que me permite saber en qué momento puedo hacer una acción con ellos? Tradicionalmente vemos el nurturing como el proceso antes de un tema comercial, donde voy calificando a ese prospecto para saber en qué momento debo de hacer ese toque comercial. Eso es como tradicionalmente se viene trabajando y pues bueno, HubSpot hace muchos años justamente fue pionero en cuanto que su herramienta estaba diseñada para ir acelerando ese tema de nurturing e irlo atacando a partir de una herramienta de automatización. Pero hoy ha cambiado porque etapas que eran como muy específicas, hoy no necesariamente tienen que ser un journey tan amplio, ¿no? Yo creo que el funnel, como lo planteaban en algún inicio, ha cambiado y ha cambiado de manera radical. Ese famosísimo embudo que nosotros conocemos ya no es, o sea, ya no es lineal. Que sabes, creo que más que ya no sea lineal, creo que hoy es más acelerado, porque también como usuarios hemos cambiado. Antes teníamos el top funnel, middle funnel, el bottom, pero de una forma u otra seguimos teniendo el mismo comportamiento, solamente que pasamos de una etapa a otra muchísimo más rápido. Y teníamos el tema de si es awareness, si es consideración, si es decisión. Pero lo más importante es hoy entender cómo es el ciclo y el journey de cada uno de mis usuarios y qué información puedo ir teniendo de ellos. Porque también, antes, ¿qué pasaba? Generamos un tema de lead magnets, que era algo muy importante. O sea, ¿cuál es el anzuelo, por así decirlo? Y así tal cual, por el cual me van a dejar un tema de datos. Pero en ese tema de intercambio es donde muchas empresas quedaban un poco cortos. ¿A qué me refiero? No necesariamente yo daba un contenido de valor o algo que necesitara realmente el usuario. Cuando hablamos de un tema de nurturing, básicamente es un proceso en el cual hacemos un intercambio. Yo te doy algo de valor y tú me das información sobre ti. Y así es como iba funcionando, y cuando hablo de nutriciones te voy dando más cosas, por eso era nutrición, para saber más de ti. ¿Qué es lo que pasaba? Pues esos assets no necesariamente eran de valor para el usuario. Entonces, la primera vez te dejo la información. Ya no existe segunda o tercera porque pues no fue importante. Y eran los problemas tradicionales que había en esos procesos de nutrición. Sí, yo recuerdo los primeros nurturings y estaban muy enfocados a generar un lead magnet y siempre, y nosotros siempre lo hacíamos, era sí, pero tiene que ser de mucho valor lo que doy, porque si no es de valor realmente la persona va a salir decepcionada y no voy a poder otra vez tocarla o tratar de traerla hacia un proceso comercial, ¿no? El lead nurturing siempre está nada más en esta parte de marketing para pasarlo al tema comercial, o se puede ver en otras áreas de la empresa. Eso es algo fantástico, que realmente tradicionalmente se pensaba en un tema original de adquisición, pero no, justamente como te estoy diciendo, sirve para cualquier base de datos que yo tengo. Lo que es importante es saber para qué lo voy a utilizar. Yo puedo utilizar el nurturing inclusive para un prospecto que avanzó en un equipo comercial y por alguna razón no cerró. Si yo tengo el motivo de descarte, yo ya tengo una información contextual para saber cómo lo voy a seguir nutriendo. No es lo mismo un usuario que a lo mejor en este momento económicamente a lo mejor no puede comprar mi producto y sé que lo puedo atacar después porque sí cubro su necesidad. Alguien que dice tu solución no es la que yo busco, o alguien que te dice me ajusto a tu presupuesto, realmente sí es lo que busco, pero necesito a lo mejor tomar la decisión en 3 meses. Entonces, ¿cómo lo sigo estando presente con él para que cuando lleguen esos 3-6 meses regrese conmigo?
Entonces, puede estar en ese proceso, puede estar inclusive en un proceso de postventa. ¿Por qué? Porque una vez de que cierra, muchas veces decimos, ay, ya te enamoré, ya estás conmigo, no te pregunto nada, no sé nada de ti. Cuando hay muchas cosas que yo puedo empezar a saber del usuario, no solamente para un tema de cross-selling y upselling, que es muy importante, hasta por un tema de fidelización. O sea, para saber qué es lo que está viviendo el usuario dentro de ese proceso. Y muchas veces, a todos, a nadie nos gusta, digamos, hacer un tema a veces de encuestas. Sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si te voy dando pequeños dulces, pequeños caramelos en ese proceso, realmente también voy sabiendo un poco más de ti. Entonces sí puede estar en un journey completo del usuario. Y también algo importante es que hoy, a través de diferentes canales, ¿no? Ese es un tema bien importante porque cuando nace el Nurturing, ¿por qué canal nos comunicábamos? Email marketing. Email marketing. O sea, era email marketing. Quizá en Estados Unidos usaban mucho el CMS, que se sigue ocupando hoy, o sea, en México no necesariamente, pero hoy tenemos Nurturing, que es un pilar de una estrategia, sobre todo de marketing B2B, acompañada con un tema de omnicanalidad. ¿Cómo juegan hoy esos canales dentro de esta parte de Nurturing? Porque a mí me parece interesante, porque estábamos acostumbrados a que solo era por email marketing y decía, no, el email marketing murió. Desde mi punto de vista, nunca ha muerto. O sea, el tema es que ese email marketing debe de ser, como tú dices, de mucho valor y en el momento adecuado. ¿Pasa lo mismo con todos los demás canales en un tema omnicanal? Sí, y me da mucha risa lo que dices de que está muriendo porque lleva muriendo como 20 años. Sí. Y simplemente no se muere, ¿eh? Es como la tía que estás buscando la herencia y nomás no. No es cierto. Pero sí, o sea, no se muere y sigue siendo importante. Creo que algo que ha sido como el gran cambio y que a mí me emociona del tema de Lead Nurturing es que justamente hoy tenemos la posibilidad, uno, de personalizar. Cuando hablamos justamente de un tema de email marketing, hoy el email marketing justamente sigue siendo relevante siempre y cuando tenga las características específicas para que realmente le hagan sentido a quien lo va a leer. Entonces, si está hiperpersonalizado, me hace sentido el email marketing. Si hoy conecto justamente dentro de un workflow, te tocó en este momento con un email marketing, pero después te mando un SMS con una liga a otra landing, o te mando un WhatsApp, o justamente te puedo ir generando diferentes canales. Pero ¿qué es lo mejor? Si yo tengo un ecosistema digital donde puedo tener toda esa información unificada y puedo crear un flujo, pero igual te voy tocando en diferentes momentos, eso es oro puro, porque realmente no tiene que ser siempre la comunicación igual. Inclusive lo que te presento no tiene que ser igual. Tradicionalmente antes era ebooks, plantillas, slideshares. Es bueno y sí, la gente por ahí sigue leyendo y es importante, pero ¿qué es lo que leo? Lo que necesitamos es dar contenido de valor y el contenido son diferentes formatos. Entonces puedo empezar a jugar con un tema de formatos. A mí antes me gustaba mucho un tema de test, ahora con un tema de inteligencia artificial. Imagínate, puedo hacerte un tema de preguntas para que realmente identifique específicamente la necesidad de alguien y que se lleve a alguien justamente un tema de un aprendizaje más dinámico. Y esa información, ¿dónde cae? Dentro de un CRM. Un CRM que está conectado con diferentes canales para que yo también lo siga nutriendo. Entonces, hoy creo que la tecnología y estos ecosistemas tan robustos nos puede ayudar a hacer un nurturing pues muchísimo más efectivo, ¿no? Otra vez me habló un primo, en serio. Saqué un canal de TikTok y me empezó a hablar un primo y me decía, híjole, yo creo que yo soy omnicanal porque tengo WhatsApp, tengo correos electrónicos, y me empezó a platicar, ¿eh? Y cuando ya le dije que si estaba centralizado en un CRM, él me dijo no. Entonces le dije, no, eres multicanal. O sea, y hay que empezar a diferenciar entre multicanalidad y omnicanalidad. Hoy, en una empresa que no necesariamente tenga ese CRM y una estructura omnicanal, con una estructura multicanal, que sí tiene muchos canales abiertos, ¿es posible hacer un buen nurturing? No. Lamentablemente para tu primo, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque es importante que estés centrado en un solo lugar. Y justamente es el tema de poder medir cosas. Cuando hablamos de nurturing, hablamos también de otra cosa, otro tema que causa controversia. Ya sabes que a veces me molesta un poco, que es el tema de lead scoring. Yeah. Realmente soy entender cuáles son los triggers para que funcionen ciertas cosas. Y cuando hablo de trigger es qué alerta me da el propio usuario para que yo me acerque a él y le ofrezca algo. Si yo tengo todo disperso, no voy a saber qué es lo que hizo en WhatsApp para que después yo le mande un correo electrónico.
para que después yo le genere a lo mejor un SMS, para que le genere una llamada. No voy a empezar a tener la información, porque se va a quedar únicamente en el canal en el que lo está trabajando. Y aquí lo importante es que todo esté centralizado, porque necesito tener las alertas necesarias de qué es lo que está haciendo el usuario. Porque hoy necesito saber, evidentemente, qué contenido es el que le interesa. Y cuando te hablo de un tema de ecosistema, imagínate qué importante es saber no solamente que lo recibió, que lo abrió, que lo leyó, dónde lo leyó. E imagínate que también puedo saber de información adicional que me está dando. Y si después leyó otro contenido de mi blog, vio algún posteo de redes sociales, tengo una serie de alertas y de eventos que yo puedo medir para saber qué es lo siguiente que yo le voy a ofrecer y en qué momento se lo voy a ofrecer. Pero si esas cosas suceden de manera aislada, pues realmente nunca lo voy a poder saber. No, no venía aquí a esperar la respuesta, pero lo que sí le dije es: tienes un problema en cuestión de tus datos. O sea, porque no te estás dando cuenta que la persona que estás hablando con WhatsApp capaz que es la misma que estás hablando en Facebook Messenger. Me decía, puede ser. Le digo, claro, porque la persona se va a desesperar, va a tratar de entrar en contacto contigo, o quiere un tema comercial y va a tocar todos los puntos. Y desgraciadamente tú vas a empezar a trabajar más porque tienes que alimentar la base en el sistema de WhatsApp, la base con la cual contesto redes sociales, la base de mi correo electrónico, y no tienes una base central. Y creo que hoy la base central es una parte fundamental para poder hacer un nurturing de manera decente. Acelerado, corto, es una industria B2B que toma muy largas las decisiones y se lleva en un periodo de 3 meses, no importa. Como tú decías, lo voy a alimentar, y un punto bien importante es, lo alimentas a una base de datos que está en tu corazón, en tu CRM, porque si no está ahí, entonces estás jugando por diferentes canales, ¿no? Y sobre todo cuidar la experiencia, que creo que eso es algo importante. Si yo empiezo a tocar a alguien con información que no le hace sentido, se va a ir y me va a dejar de ver. Nos bombardean todo el tiempo con información. Si no le hace sentido con lo que yo me acerco, me va a dejar de hacer caso. Es así de fácil. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy importante que cada vez que yo me acerque con un usuario, le dé algo que le interese. Pero si eso sucede en otro lugar, difícilmente lo voy a saber. No, tienes fragmentada la información, y esa información fragmentada te lleva a generar estrategias que no necesariamente son efectivas. Chicle y pega y funcionó, qué bueno, o sea, porque es un evento aislado y igual y funciona en un cierto porcentaje, pero nunca vas a poder hacer una estructura de nurturing si no tienes un sistema unificado con tu CRM al centro y que puedas trabajarlo de manera correcta. Y ahorita tú decías algo muy importante, que es el tema de los tiempos. Antes el nurturing lo veíamos como un proceso muy largo, y hace rato decía, ¿no? Todo el tema de awareness, consideración, decisión. Siempre vemos un proceso que era de 3 pasos. Y 3 pasos que pasaban a veces hasta en 3-4 semanas. Sí. Hoy no necesariamente es así. Porque hoy también nuestro comportamiento digital ha cambiado. Consumimos muchísimo contenido todo el tiempo y por diferentes canales. Entonces, hoy pueden ser procesos que pueden ser más largos o más cortos en función de lo que le voy presentando al usuario. Y eso no necesariamente es un tema del tiempo, porque yo puedo dar una serie de contenido un poco más corto, digerible, que sea más dinámico, para cerrar más rápido o calificar más rápido a un tipo de prospecto. También nos podemos adaptar 100% al tipo de producto, porque no es lo mismo, evidentemente, a lo mejor un producto financiero que puede ser algo muy transaccional como una tarjeta de crédito, o algo que puede ser un crédito hipotecario, o algo que puede ser, hablando, no sé, de un producto de FX, un producto de inversiones. Es muy diferente. Entonces se puede adaptar 100%, todo depende de la información que necesitemos del usuario, porque de una forma u otra el nurturing lo dictamina qué es lo que yo necesito saber de él para entrar en contacto, o para que él solito también diga, yo voy a entrar en contacto con esa empresa, que es algo interesante del nurturing. Antes era un tema de te califico, te llamo. Sí. No, ahora es todos los canales que yo abro, donde te voy llevando también a que tú des ese paso. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Te voy a facilitar el proceso para que tú me llames a mí. Te educo, te doy información de valor, te doy algo que necesitas y te facilito el comunícate conmigo, que te puedo ayudar más. Entonces, eso también es nurturing. Muchos, cuando platicábamos y normalmente cuando rayábamos en pizarrón para ver cómo iba a ser la estructura de nurturing hacia una empresa. Los 12 pasos, ¿te acordás? Los 12 pasos. Bueno, cuenta el chiste. Saludos al 12 pasos. Claro, teníamos un chico que trabajaba con nosotros que una vez nos hizo una estrategia de nurturing, no era de 12, era de 8, y le decíamos el 8 pasos, porque nos hizo un nurturing gigantesco. Y dijimos, no, ya perdiste a todos, o sea, ya perdiste a todas las personas si crees que todos van a pasar de manera lineal, pero... regresando a lo que te iba a contar, y ya se me olvidó. Dos cosas.
¿Cómo levanto esa base de datos que después ocupo en el nurturing? Porque normalmente la ocupábamos en levantarlo en blog. Teníamos muchos blogs y el tema de SEO, y ahorita sabes a dónde voy. El tema de SEO era bien importante, ¿no? O sea, nos generaba mucho tráfico. Ese tráfico era, si tienes una necesidad operativa que se parece a esta, aquí tengo un documento para ti. Con marketing, copy, o sea, era más o menos el resumen. Hay necesidades operativas que este producto que yo vendo te soluciona, y atacábamos el problema y la persona nos empezaba a dejar base de datos. Hoy estamos viendo una preocupación en equipos de marketing por el tema de inteligencia artificial, sobre todo en temas de SEO, porque hoy las respuestas de Google ya te las está dando. Y capaz que esa necesidad operativa también esta persona se la va a preguntar a Google y Google le va a dar una respuesta. ¿Tú crees que a largo plazo esa misma generación de base de datos va a tener que empezar a buscar otros caminos o ya buscaron otros caminos? ¿O cómo ves esta parte de generar esa base de datos para después atacarla en nurturing? Yo creo que el nivel volumen puede bajar, pero creo que, y hablando, porque digo que todo va cambiando, pero tiene la misma esencia. Justamente hablando con el equipo de SEO dentro de la agencia, creo que hoy donde le está afectando es en la parte de awareness. ¿Por qué? Porque son las preguntas más generales y en ese proceso de descubrimiento donde a lo mejor no tengo tanto sentido. Alguien que ya tiene una idea, que ya descubrió una respuesta en ChatGPT, a lo mejor va a estar más cercana hacia un producto o una solución. Y entonces no necesariamente te la va a dar 100% a la inteligencia artificial. Te va a dar sugerencias porque se alimenta de las mismas cosas que están en Google. O sea, el SEO sigue siendo importante porque las respuestas de Google siguen siendo alimentadas también de lo que tenemos, digamos, dentro del posicionamiento de los buscadores. Entonces, creo que sigue siendo relevante. Creo que a lo mejor en volumen puede bajar, no necesariamente en un tema de efectividad, y más bien es cómo nos vamos nosotros posicionando para que hoy se alimente esa respuesta de la inteligencia artificial de mi página, de mi contenido, y cómo me voy acercando a hacer esa solución. Creo que donde se va a afectar, y muchas veces sí era lo que traía mayor volumen de búsqueda, son esas preguntas de awareness. Hoy a lo mejor no necesariamente es la que me va a generar más volumen, pero al mismo tiempo yo las necesito tener porque Google tiene que entender que yo tengo autoridad en ese tema. Entonces es un tema de enfoques, ¿sabes? Creo que sí puede bajar a veces un poco de volumen. Yo les diría, no se asusten, porque creo que todos ahorita estamos viendo cambios en justamente nuestro tráfico. Nuevamente, hay que analizar el funnel completo y es una fuente importante de adquisición. Lo que yo quiero decir también es que hoy el nurturing no depende de una fuente. Antes lo vemos tradicionalmente en el blog porque es donde yo podía poner un tema de un call to action. Recuerden que el call to action puede vivir en diferentes canales. O sea, yo puedo llevar tráfico a una landing por medio de una pauta, puedo ponerlo a través de redes sociales. O sea, realmente, si tengo nuevamente un ecosistema que me permite saber de dónde viene, creo que eso es lo más importante porque me va a dar un tema de trazabilidad. Pero el nurturing puede jugar con muchas cosas. Inclusive el nurturing me ayuda a hacer un tema de retargeting. O sea, también es muy importante, es lo que les digo. Creo que el secreto es, uno, tener todo en ese entorno digital y tengo diferentes canales, porque también si tú hoy llegas por un tema de blog, yo podía después atacarte justamente por un tema a lo mejor más adelante de retargeting por medio de una pauta, te podía atacar por medio de un posteo orgánico, te podía atacar de muchas formas. Entonces creo que eso es lo más importante, o sea, tener la información, saber de dónde viene, tenerlo todo muy bien conectado, pero hoy ese tema, digamos, de adquisición orgánica sí va a cambiar, pero no creo que sea el acabose, para nada. Creo que simplemente hoy vamos a estar en un nivel educativo un poquito más avanzado. Es donde entramos nosotros como empresas que generan contenido, ¿no? Dos preguntas. Nosotros generamos mucho contenido. O sea, generamos contenido. Nació la empresa haciendo contenido. Hoy el contenido no necesariamente es igual, o más bien, ¿cómo ves tú el contenido en todo el ciclo de vida del usuario? Porque a veces las personas piensan en contenido, y ahorita lo hablábamos, es el blog, sí, voy a hacer white papers, voy a hacer un lead magnet, voy a hacer, digamos, ciertas cosas, pero en realidad si hoy vemos la operación de la empresa, necesita contenido en marketing, necesita mucho contenido en ventas, ahí es donde yo digo, y a veces necesitan los equipos de ventas una mano de marketing para que les ayude a generar mucho contenido que sea estratégico, y también servicio al cliente necesita mucho contenido, porque necesita bases de conocimiento y necesita educar a un usuario que ya tiene un producto que quizá es mío. ¿Cómo divides tu embudo? O sea, porque va acompañado de muchas cosas, ¿no? Construyes muchos journeys, o sea, en el día a día estás construyendo journeys, entendiendo cómo es ese ciclo de vida del usuario, y al mismo tiempo estás alimentando con mucho contenido en esas partes. ¿Cómo haces la separación de
si quieres, de un funnel, no sé si llamarle de todo el ciclo, ¿cómo lo vas dividiendo para que sepas que un usuario ya pasó en la siguiente etapa y necesito alimentarlo con otro contenido? ¿Cómo lo ves en el día a día? Creo que algo importante es, evidentemente, tener ese journey muy bien mapeado. O sea, yo siempre les sugiero hacer un Customer Journey. Es una herramienta que lleva ya muchos años, pero que a veces no la tomamos muy en cuenta. Mapeen su Customer Journey y a partir de eso pueden hacer una matriz de contenido. Cuando yo hablo de una matriz de contenido, es una matriz donde tengo la etapa en la que va mi usuario, qué tipo de contenido le voy a dar, el formato y el objetivo. Porque creo que eso es lo más importante, que hoy el contenido como una generalidad puede jugar con diferentes formatos. Y creo que si yo planteo muy bien el objetivo de ese contenido, el formato, el canal por el cual lo voy a ir entregando, creo que de esa forma es como se puede hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácil, les digo, una matriz. De un lado, en el tema de las columnas, pueden ir mapeando dentro del Customer Journey que van las etapas de ese journey, y ya en las filas puedes ir jugando con la parte de el formato, el objetivo, el tipo de contenido, el canal, quién lo entrega. O sea, creo que puedes ir jugando con ese tipo de cosas, pero realmente juega en todo el journey del usuario. Okay. Tenías una matriz, ¿no? Sí. Tenías una matriz, ¿no? Y me acuerdo que cuando la presentaba todo el mundo le sacaba fotos. ¿Por qué no se la regalamos a los usuarios en YouTube? Se las vamos a regalar. Si hay comentarios y si nos dejan, George seguros les va a subir ahí, digamos, esta matriz. Es muy buena la matriz. ¿Qué les diría yo nada más con ese regalo que les va a hacer Jorge? Regresen siempre que vayan a hacer una campaña a revisar esa matriz. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay empresas que construyen este Customer Journey y sacan campañas y nunca regresan a ver esa campaña a qué etapa está respondiendo. Y cuando los obligas a que regresen, se dan cuenta que su campaña no cumplía el objetivo para esa etapa. Y dicen, bueno, pero entonces, ¿la sacamos o no? Sí, sácala. No la saques. O sea, hiciste una matriz, realmente hiciste el proceso de cómo va el usuario. ¿Por qué quieres romper esa matriz? Inclusive, como cualquier cosa que hacemos en marketing, se puede ir transformando, puede ir mejorando con el tiempo. Algo muy curioso, y tuvimos un evento hace algunos meses, yo les preguntaba a la audiencia, ¿quién tiene un Customer Journey? La mitad de la audiencia dijo... Alzame la mano, ¿no? Exactamente. Ajá. Bueno, ¿quién lo utiliza y quién lo ve para hacer sus campañas? Y de repente... y aparte les dije, con sinceridad, porque entre que sí la dejo arriba abajo, una persona, creo. O sea, realmente no lo ocupaban. Sí. Son documentos muertos o estériles dentro de las empresas. Entonces eso es muy complicado porque no solamente yo lo tendría que ver y tendría que ser mi directriz para todas mis acciones. Yo lo tendría que estar retroalimentando. Cuando les hablo de tener un ecosistema, lo importante es que voy a tener data a partir de eso. Los nurturing se tienen que ir actualizando constantemente. Y se tienen que ir actualizando a partir de tener un tema de analítica. Eso es algo también muy importante. Cuando hablamos de nurturing pensamos que es, implemento y ya está, ya tengo mi nurturing. No, hay diferentes tipos de métricas que yo puedo ir midiendo para ir optimizando ese nurturing, para saber qué tan largo o qué tan corto tiene que ser, para saber si es el contenido más adecuado, si es el formato, porque eso es algo muy importante. El nurturing también está vivo y el nurturing también tiene que ir cambiando y lo tengo que ir midiendo. Si yo eso no lo empato con cuál era mi expectativa a partir de ese Customer Journey inicial, pues difícilmente va a ser efectivo. Tómenlo en cuenta y aparte que te ayude para irlo mejorando, irlo optimizando a partir de la data que tengo en el nurturing. Eso es algo muy importante. El nurturing nos va a dar mucha información y nos va a validar cosas. ¿Qué pasa cuando... También hay equipos de marketing que hacen nurturing porque están en la industria B2B, quieren hacer el nurturing, lo hacen, pero nunca le informan a ventas que están haciendo ese nurturing. Entonces ellos creen que están haciendo, digamos, un tema de si captar leads, cumple con las características que quizá el equipo de ventas quieren y se lo pasan así en frío. ¿Esa alineación entre marketing y ventas para un nurturing tiene que existir? Tiene que existir, inclusive el comercial debe de entender el contexto de su usuario. Evidentemente ellos tienen que estar inmersos y saber qué tipo de contenido es el que leyó. Me voy a regresar al tema del ecosistema. Imagínate que tienes un ecosistema donde sé que Julio llegó a la empresa a partir de una conversión en el blog, que leyó este contenido, que después se le entregó este correo electrónico, descargó este ebook, después vio este video, hizo este test, y toda esa información la tengo en un solo lugar. Tengo un contexto y sé cuál fue el journey completo de Julio, cuáles son sus intereses. Evidentemente, si pasó a mí, es porque cumple con ciertas características que lo hizo calificarse, pero no solamente es eso, tengo el contexto completo. Entonces eso te ayuda a ti como comercial a abrir una conversación.
Porque tú sabes que esa persona a lo mejor no necesariamente estaba tan segura en un momento inicial de sí, llámenme, pero ya tienes todo el histórico y si tú lo puedes ver, ¿qué es lo que te da? Te da contexto a ti, te da más herramientas para poder conversar con alguien. ¿Cómo se llamaba el tren este de miramos, no juzgamos? ¿O cómo era? Sí. ¿Cuál era? Híjole. Se nos notó la edad, ¿eh? Se nos notó la edad, pero ¿qué campañas has visto mal ejecutadas en Northring? ¿O qué es lo que deberían de tener en cuenta las empresas cuando van a hacer Northring para no tener una campaña o una acción que está fracasando en Northring? ¿Hay algún consejo que tú les puedas dar cuando están por salir con una estrategia de Northring? Sí, yo creo que en primer lugar, saber qué es lo que quieren obtener. Van a calificar, qué es lo que quieren calificar. O sea, ¿cuál es el resultado que yo necesito tener de ese proceso de Northring? Si hacerlo simple, hoy saber cuáles son los datos que justamente me ayudan a determinar que pase de una etapa a otra. Eso es algo importante. Defino mis etapas, pero ¿qué es lo que yo necesito saber cuando pasa de una etapa a otra? Después, un tema de variedad. Lo decía anteriormente, ¿no? Tenemos un tema de formatos y de canales tan amplio que ya no estamos nosotros solamente en un lugar. Entonces, mientras más variado sea, puede hacer mayor sentido. Y que sobre todo, generen su contenido a partir de la información que les van dando de manera subsecuente el usuario. A lo mejor de principio tienen poca información, pero conforme tengan más información, háganlo más personalizado. Creo que eso es lo rico del Northring. Hoy podemos hacer un tema muy bueno de hiperpersonalización. A través del Northring, ¿no? Sí. Workflows multicanal. Hoy ya lo estás ocupando en un tema de combinación. O sea, hoy ya un Northring me puede llegar únicamente y exclusivo por WhatsApp. O sea, podría suceder ese tipo de acciones y que de ahí me lleve, sí, a la landing, documentos, lo que yo tenga que hacer, test, webinar, lo que tú me digas en términos de formatos. ¿Puede existir hoy así, sí. por sí solo? Sí. Hoy en día lo puedes conectar dentro de un ecosistema. Puede realmente irte por un canal. Yo que justamente les recomendaba, jueguen con los canales. Sí. Porque eso va a hacer que estés presente en diferentes lugares. Porque también nos pasa. Hoy en día nos bombardean por tantos lados que a lo mejor dejas de ver algo. Si tú juegas con los canales y los tiempos en los cuales envías las cosas, vas a tener mayor efectividad. Y también saber, si ya te dijeron que no por un lado, o sea, no tuviste una respuesta, no insistas, digamos, con ese tipo de cosas. Vas a quemar la relación. Exactamente, vas a quemar relación. Busca por otro lugar. Entonces, sí, 100% se puede. De hecho, hoy lo hacemos y es como una buena práctica esa diversidad de canales y de formatos. Buenísimo, mi George. Bien interesante y nos podríamos seguir aquí horas y yo sé que con este tema lo hemos platicado y rayado en pizarrones, no saben, la cantidad de flujos que hemos generado en pizarras gigantescas, pero es con la idea de ayudar a las empresas a que tengan una estrategia B2B que le pueda funcionar, que realmente les dé resultados, que tengan indicadores, que sepan cómo es ese Customer Journey y que realmente cuando empiecen con el pie derecho lo que tratamos de hacer es que arranquen de buena manera y sobre todo que vean un resultado tangible, ¿no? O sea, que vean ese resultado tangible porque a veces, créanme que hacer Northring no es un proceso fácil, es un proceso complejo que lleva mucho tiempo, que lleva mucha cabeza, que lleva muchos datos para entender ese comportamiento del usuario y sí es importante y sigue siendo vigente el tema de Northring. ¿Sí? Yo creo que eso es lo más importante que me gustaría que se llevan, que es 100% vigente, es relevante y que hoy se puede combinar con cualquier tipo de fuente de adquisición de la información. O sea, creo que eso es lo más importante, puede potencializar hoy lo que ya tienen. Gracias, mi George. Te agradezco otra vez por este capítulo y recuerden, estamos en Inbound Flow, el lugar donde fluyen las ideas sobre marketing, ventas y tecnología. Suscríbanse, comentarios, respuestas y si hay comentarios, George nos va a regalar esa matriz para que puedan hacer su Customer Journey. George, gracias. Comenten mucho. Nos vemos, gracias. Bye.